Aleluya. Paz de Cristo, hermanos. Alabamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo y bendecimos el nombre de nuestro Dios. Así que les invito para que oremos conforme vayan entrando. Bendigo la vida de cada uno de ustedes, bendigo la vida, aleluya, de los pastores, de los obispos. Señor, glorifica tu nombre en cada uno de tus hijos y tus hijas del remanente, Padre. Señor Santo, que venga espíritu de sabiduría, que venga espíritu de revelación, espíritu de consejo, espíritu de poder, Padre Santo, para que tu nombre sea glorificado, para que tu nombre sea alabado, para que tu nombre sea exaltado, Señor, porque solo tú eres digno de recibir la gloria, la honra, la alabanza, el poder, el reconocimiento, la autoridad, porque todas las cosas son tuyas y por tu palabra fueron creadas, Señor. Todo fue creado por medio tuyo, para ti y en ti, Señor, en el nombre de Jesucristo. Mi alma te alaba, Señor, mi alma te exalta, Padre, porque solo tú eres Dios y fuera de ti no hay nadie, Padre. Que tu temor, Señor, cubra los corazones, Señor, de tu remanente, Señor, para que se perfeccione a la santidad en el temor de Dios y podamos, Señor, correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Porque este es el tiempo de correr, Señor, pero tenemos que saber hacia dónde, cómo y por qué y para qué, Padre. En el nombre de Jesucristo, cancelamos todo estorbo, cancelamos toda maldición, cancelamos todo mal propósito contra la predicación del Evangelio por la caña cascada, Padre. En el nombre de Jesucristo, lo atamos de pies y manos y lo declaramos ciego, sordo y mudo, y que tu Espíritu Santo fluya, Señor, en esta palabra, en esta enseñanza, Padre, para que tú recibas la gloria, tú recibas la honra, tú recibas la alabanza por tu Espíritu Santo. Aleluya, que nos guía a toda la verdad, para que tu nombre sea glorificado, Señor, para que nosotros cumplamos toda tu justicia, Padre, y sea tu nombre glorificado en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Les presento a mi hija James de nuevo para que les salude y enseguida iniciamos. Paz de Cristo, hermanos. Es un privilegio estar aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios, de lo que el Señor Jesús nos ha enseñado, para que sea de bendición a todos ustedes y a todos nosotros, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Amén. Amén, hermanos. Paz de Cristo y amén a todos y cada una de los que están ya conectados. Los bendecimos en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Hoy en esta noche, hoy es día 8. Hoy es día 8. Queremos hablar de las dos bestias que habla el Apocalipsis. Todo el mundo habla de una bestia y todo el mundo habla del anticristo, y el Apocalipsis no menciona una sola vez la palabra anticristo. Anticristo es un espíritu que se mueve dentro del mismo pueblo cristiano, que dentro de la apostasía que se mueve empezó a trabajar para desviar precisamente a la iglesia hacia la apostasía, para que la iglesia dejara la palabra y la iglesia se apoyara en su propio conocimiento, y la iglesia se apoyara en sus propias estrategias, y la iglesia se apoyara en lo que la iglesia empezaron a investigar con su conocimiento científico, con su conocimiento secular, con su teología, y lograron apartar al pueblo de Dios de la palabra. Por eso es que este es el tiempo en el cual el Señor dijo: aquí enviaré hambre y sed a la tierra, pero no de pan ni de agua, sino de oír la palabra de Dios. Aleluya. Sino de saber. Este es el tiempo en el que se está despertando en los corazones y en los espíritus de los hijos de Dios el deseo de saber qué es lo que está aconteciendo realmente en el mundo.
Si usted va al profeta Daniel, se va a dar cuenta que a Daniel le interesaba saber lo que significaba la cuarta bestia, que era espantosa y terrible. Y Daniel, si usted va al capítulo 7, en el capítulo 7 Dios le enseña una cosa, en el capítulo 8 le enseña otra cosa, en el capítulo 9 le enseña otra cosa, en el capítulo 12 le enseña otra cosa al Señor. Es una revelación tras revelación porque Daniel se interesa en saber. Y cuando tú te interesas en saber y buscas el rostro de Dios, Dios te va a ir enseñando. Porque Dios no es Dios de confusión. Dios quiere que entiendas lo que Él te está hablando. Porque si algo ha hecho el enemigo es a través de tantos falsos profetas enturbiar toda la palabra de Dios. Y pocas gentes son las que están hablando verdaderamente desde el corazón de Dios, desde el Espíritu de Dios. Aleluya. Y pudiéramos detenernos mucho tiempo acá en el capítulo 7 de Daniel y en el capítulo 2, cómo es que en Babilonia aparecen las bestias. Pero aquello ya quedó en el pasado. Aquello nos va a enseñar cómo debemos accionar, como accionaron exactamente Daniel y aquellos 4 jóvenes hebreos para enfrentar. Y no para enfrentar, ellos vivían bajo el régimen de Babilonia, que representa a la bestia. Ellos no estaban enfrentándolo, ellos simplemente tenían una comunión íntima con Dios y eso los hacía chocar con el sistema en el cual estaban envueltos. Y el sistema trató de oprimirlos y el sistema trató de acabarlos. Pero Dios estaba allí con ellos y el sistema nunca logró detener a Daniel y el sistema nunca logró detener a Sadrach, a Mesach y a Abednego, que son Misael, Ananías y Azarías. Nunca los detuvo. Y así eso quedó escrito para que nosotros también tengamos confianza de que este nuevo orden mundial y que viene en 2 bestias, tampoco nos va a poder detener. Pero yo necesito saber qué es lo que está pasando. Daniel no estaba ajeno a lo que estaba pasando. Daniel sabía que todos sus compañeros eran magos, eran adivinos, eran astrólogos, eran brujos, eran hechiceros. Mas, sin embargo, él no tenía miedo. Él desarrollaba su servicio en el palacio del rey como un servidor más, pero el temor de Dios era la característica principal de Daniel. Por eso es que es tan importante que para nosotros, al darnos cuenta de lo que está pasando, de lo que está sucediendo en el mundo, se perfeccione la santidad, como dijo el apóstol Pablo, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aleluya. Capítulo 13 de Apocalipsis, hermanos. Es ahí en el capítulo 13 donde habla de las 2 bestias. Ya hemos hablado del capítulo 10, cuando viene el ángel, aleluya, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego, y pone un pie sobre la tierra y otro sobre el mar, indicándonos cómo es que Dios tiene todo bajo su control. Todo lo que se mueve en la tierra está bajo el control de Dios. Todo lo que se mueve en el agua está bajo el control de Dios. Todo lo que se mueve en el cielo está bajo el control de Dios. Aleluya. ¿Cuánto regocijo debe producir esto en nuestro corazón? Aleluya. Saber que tenemos un Dios que tiene todo bajo su control, que Él nunca ha perdido una batalla, que Él nunca ha perdido ni ha tenido una derrota. Aleluya. Por eso es tan importante que nuestra fe crezca en este tiempo, hermano. Aleluya. Y dice el capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos,
y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Fíjense bien, esa es la bestia. Y aquí lo describe, Juan empieza a describirlo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. ¿Qué significa esto? ¿Qué son los leopardos? Son ágiles. Esta bestia ya tiene todo programado. Ya tiene todo, o sea, es tan ágil que parece que vuela. Tiene todo listo, rápido, es de un accionar vertiginoso. Las cosas se van a empezar a mover de una manera vertiginosa, demasiado rápidas, por el accionar de esta bestia. Y es semejante a un leopardo, y sus pies como de oso. Unas huellas que marca, donde va pasando, va dejando su marca. Ojo, donde va pasando, va dejando su marca. Amén. Y su boca como boca de león. Va tratando de decir que viene de parte de Dios, como el león de la tribu de Judá. Pero aquí dice que a esa bestia el dragón le da su poder y su trono y su gran autoridad. Se le dan 3 cosas. Se le dan poder, trono y grande autoridad a esa bestia. ¿Quién se la da? El dragón. Amén. Fíjese bien. Aquí en el versículo 1 hay algo bien importante que decir. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Del mar sale una bestia. Allá por el 2015, mi hija mayor miraba precisamente, en su visión miraba como del mar empezaron a salir 4 esferas gigantes y se suspendían en el aire arriba de las muchas aguas del mar. Y todas tenían un ojo, un triángulo y un ojo allí, el de los Illuminatis. 4 esferas que salían del mar. ¿Cuándo dije yo? El 2015. ¿Cuántos años hace? 4 años. 5 años prácticamente. Entonces, el Señor nos estaba enseñando que estaba a punto de aparecer precisamente el nuevo orden mundial, que son 4 esferas que giran oscilando en el aire, y todos los barcos que estaban en el agua empezaron a caminar hacia las esferas. Todos los barcos, no hubo un solo barco que no caminara hacia las esferas. Entonces le decía a mi hija, a mi esposa, mira mamá, todos los barcos están caminando, están yendo hacia las esferas. Y le decía a mi esposa, a mi hija, sí hija, no los veas, porque si tú pones tus ojos a eso, te va a jalar. No es que la gente quisiera ir, sino estaban siendo jalados. ¿Por qué? Porque a esta bestia se le da poder, se le da trono y se le da grande autoridad. Y empieza a absorber a todos los barcos. Todos absolutamente. Y mientras caminábamos sobre la arena del mar en la orilla, le decía, la tomaba de la mano y le decía, hija, vente, tú sigue caminando. No voltees a ver eso, tú sigue caminando, porque eso te va a atraer hacia allá. Por eso es tan importante, hermano, que nos demos cuenta que iban a empezar a trabajar, y eso fue planeado desde hace mucho tiempo. Esto no es nuevo, esto es viejo. El poder político, el poder económico, el poder religioso y el poder cultural son las cuatro esferas que representa el nuevo orden mundial. Y ahí es del mismo mar. Y aquí hay algo bien importante. Cuando la Biblia habla aquí del mar, se refiere a multitud de lenguas, tribus, naciones. ¿A quién se refiere? A los gentiles. Así es. En el capítulo 17 del mismo Apocalipsis, en el verso 15 dice,
Me dijo además, las aguas que has visto donde se sienta la ramera son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Son la multitud de todos esos pueblos gentiles, lo que representan las muchas aguas. Amén. Entonces, la primera bestia representa al pueblo gentil y va a levantarse precisamente, por eso trae 10 naciones que representan la plenitud de las naciones, donde van a recibir todos los reyes de la tierra con esta la ramera del capítulo 17. Se han embriagado todos los reyes de la tierra y han bebido del cáliz de su fornicación. Entonces, por eso es bien importante, la primera bestia es del mar y representa al pueblo gentil. Por eso yo les decía, hay 2 remanentes. Y lo que el Señor va a juntar es el remanente de la gracia, precisamente. El remanente de la gracia, porque el evangelio empezó a predicarse en Israel. Jesús vino a Israel, pero Israel lo rechazó. Y el evangelio corrió por todas las naciones, porque la promesa de Dios a Abraham era que en su simiente de Abraham iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Amén. Y es entonces de allí, de desvirtuar todo el evangelio, de desvirtuar toda la predicación del evangelio desde el año 300, porque la bestia siempre ha estado en acción. No es nueva. Siempre ha tratado de oprimir al pueblo de Dios, porque en ella se encontraron la sangre de todos los mártires, de todos los profetas. Por eso es que Dios le va a dar a beber el mismo cáliz, le va a dar el doble a ella. Otro día hablaremos quizás de la condenación de la gran ramera. Pero aquí es algo bien importante, que nosotros nos demos cuenta. Esta representa a los gentiles. Y la Biblia dice que por causa de los gentiles el nombre del Señor es blasfemado. ¿Cómo no va a ser blasfemado? Si todo el mundo dice que es la iglesia escogida. Y todo el mundo hace atrocidades y hace cosas horribles. Por eso es importante que nos demos cuenta. La bestia que sube del mar representa a los gentiles y es femenino. Es la. Yo hablé un poco de esto el día de ayer. Si usted se va a dar cuenta cómo es que todo se está haciendo una política de Estado, el aborto es política de Estado. El grupo LGTB es política de Estado, el homosexualismo es política de Estado, el lesbianismo es política de Estado, la pedofilia es política de Estado. ¿Por qué? Porque todo se va a legalizar en el mundo. ¿Por qué? Porque es femenino. A mí me impresionó escuchar una noticia donde Biden y su grupo hacen una oración y como ellos están a favor del aborto y al grupo LGTB y del homosexualismo y de la pedofilia, cuando terminan la oración terminan con un amén, pero de pronto alguien grita woman, o sea, mujer. ¿Por qué? Porque no niegan la cruz de su parroquia, vamos a decirlo en el lenguaje popular, no niegan la cruz de su parroquia, porque se refieren precisamente a la mujer que viene montando precisamente, ¿qué? La bestia. Por eso, si usted se regresa al capítulo 12, en el versículo 1 dice, apareció en el cielo una gran señor, una mujer vestida de sol, fíjense, vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza y una corona de 2 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en las angustias de su alumbramiento. ¿A quién se refiere esto? Aquí se refiere a la iglesia, no se refiere a Israel.
La iglesia debió de haber dado a luz y en el cielo se está dando a luz. Esto es en el cielo. Cuando Jesús habla, principio de dolores, habla de los dolores de parto, de lo que está pasando en el cielo. ¿Por qué? Porque en ese momento, y este es el principio de dolores, dijo el Señor, que esto era principio de dolores. Bueno, pero también es el principio de otra cosa, porque el versículo 3 dice, apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Pero Dios interviene. Pero ella da a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Aquí hay algo bien importante. Aleluya. Y quiero que vayamos acá en el capítulo 17, precisamente. Versículo 3. Y dice, me llevó en el espíritu al desierto, y vio una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Una mujer, por eso dicen woman. Es femenino. La primera bestia es femenino, por eso viene quitando todo lo masculino, viene quitando todo lo varonil. Viene levantándose contra el varón de Dios. Viene levantándose contra el ungido de Dios. Viene levantándose contra la descendencia de Dios. Por eso es que viene precisamente y están levantando a la mujer contra el varón. Por eso el feminismo. Por eso el transhumanismo. Hay tanto que decir. Cómo los hombres están encontrando a una mujer robot para casarse con ella. Paz de Cristo. Están matando la imagen del celestial. Porque la imagen del celestial es varonil. Y la imagen del terrenal es femenil. Porque arriba hay una tierra nueva y un cielo nuevo. Pero también algo nos enseña aquí. Enoc nos enseña que las aguas de arriba son masculinas y las aguas de abajo son femeninas. Por eso se requiere la tierra y se requiere el espíritu. Por eso el espíritu viene a la tierra y entonces se hace un ser vivo. Sin eso no hay vida. Así, una mujer no puede engendrar vida, no puede concebir vida sin el varón. Y lo que está pretendiendo la bestia es quitar toda la simiente de varón. Por eso es importante que nosotros lo entendamos. Y la segunda bestia, ¿no tienes nada que decir, hija, todavía? No, ahorita que entremos en... La segunda bestia, ahí en el mismo capítulo 13 de Apocalipsis, el versículo 11, aleluya. Mire, ahí podemos ver todo lo que la primera bestia va a hacer. Vamos a ir antes de ir al capítulo 11, y dice, Adelante. y la adoraron. Y dice, y vi versículo 13:3, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Ahorita vamos a hablar de esto antes de ir a la segunda bestia. También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses.
y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en la tierra. Fíjense bien, de su tabernáculo, acuérdense bien de esta palabra. Para blasfemar de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se les permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y aquí viene algo bien importante. Guárdelo en su corazón. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Esto es lo más maravilloso. Alabado sea el Señor. Amén. Y si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Y si alguno mata a espada debe ser muerto. Y aquí es bien importante. Antes de irnos a la segunda bestia, quiero que vayamos al libro de Job, capítulo 41. Capítulo 41. Capítulo 41. ¿Quieres empezar tú con esto? Sí, nomás capítulo 41, verso, aquí tienes, es diferente, esa es la Biblia de Jerusalén. Ajá. Empieza en el verso 15. 9, creo. En el verso 15. Aquí hay algo bien importante, hermano. Ponga mucha atención. Tenga lista su Biblia, porque aquí Dios guardó todas estas cosas. Estas bestias son reales. Estas bestias existen. Dios las hizo desde el principio del mundo. No es algo fantasmagórico, ni va a ser el proyecto Blue Beam, a traer una imagen. Esto es real. Y aquí habla, fíjense, ¿cómo no se iba a convertir Job? Dios tiene que convencer a Job de su ignorancia, presentándole a las dos bestias. Por eso Job cae redondito y verdaderamente conozco que todo lo puedes. Porque a veces quiero creer que Dios le estaba enseñando. Lo que está escribiendo aquí Job es porque lo estaba viendo en una visión. Y cuando Job ve cómo Dios le está enseñando las bestias, pues Job cae redondito. Y entonces Job le dice, conozco que todo lo puedes. Así hasta yo me convierto. Ay, 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 digan conmigo. Por eso es importante. Mira el versículo 41. Habla de Leviatán. El capítulo 41, versículo 1. ¿Sacarás tú a Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tu soga en sus narices y darás con garfio su quijada? ¿Multiplicarás a él tus ruegos? Y habla acerca de la bestia, pero yo quiero ir al versículo 18. Para que veas, tú léela, medítala todo el 40 y el 41, ahí viene de las dos bestias, pero ahorita vamos a hablar precisamente de Leviatán. Versículo 18 dice, con sus estornudos se enciende lumbre, y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen hachones de fuego, centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo, como de una olla o un caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones, y de su boca sale llama. En su cerviz está la fuerza, y delante de él se esparce el desaliento. Cualquiera, al ver esa cosa, se desalienta y se atemoriza. Dice, las partes más flojas de su carne están endurecidas, están en él firmes y no se mueven. Su corazón firme como una piedra y fuerte como la muela de abajo. Y el versículo 31 habla de todo cómo está formado su cuerpo. Pero el 31 dice, hace hervir como una olla el mar profundo y lo vuelve como una olla de ungüento. En pos de sí hace resplandecer la senda que parece que el abismo es cano. No hay sobre la tierra quien se le parezca, animal hecho exento de temor, menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. Por eso levanta su voz contra el Altísimo y hace blasfemias y blasfemia contra los que moran en el cielo, contra el tabernáculo de Dios y contra los santos. Aleluya. No sé. Quiero mencionar algo muy importante. Bueno, una relación que hay entre el capítulo 13 de Apocalipsis, verso 4, y el
41, creo que aquí aparece en el verso 8, 41:8. Dice Apocalipsis 13:4, dice, y se le postraron, que se me pierde, está muy chiquita la letra. Y se postraron ante el dragón, porque había dado poderío a la bestia. Y se postraron ante la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién puede luchar contra la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella? Y el versículo 8 del capítulo 41 dice, hablando precisamente de la descripción de Leviatán, dice, pon tu mano, pon sobre él tu mano. Al recordar la lucha no tendrás ganas de volver. Sería vana tu esperanza porque su vista sola aterra. No hay audaz que lo despierte. ¿Quién podrá resistir ante él? ¿Quién le hizo frente y quedó a salvo? Ninguno bajo la capa de los cielos. Aleluya, qué tremendo es esto. Por eso es espantosa la bestia. Daniel decía, era espantosa en gran manera. No hay manera de enfrentarla. Él se ríe de la jabalina, él se ríe de la onda, él se ríe de las armas. Son como paja delante de él. No tiene ningún temor, no respeta. Es rey sobre todos los altivos. Por eso es importante que nosotros entendamos. Dice, de su grandeza tienen temor los fuertes y a causa de su desfallecimiento hacen por purificarse. Cuando alguno lo alcanzare, ni espada, ni lanza, ni dardo, ni coselete durará. Estima como paja el hierro y el bronce como leño podrido. La flecha no le hace huir. Las piedras de honda le son como paja. Tiene toda arma por hojarasca y el blandir de la jabalina se burla. Por eso es tan importante. Qué terrible es esta bestia. Y así que aquí hay algo real, pero qué glorioso es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Por qué, hermano? Porque mira lo que viene para el Leviatán. En el Salmos 104:26 habla del Leviatán, pero en Isaías 27:1 viene nuestro consuelo. Y ya hemos hablado un poco que en el milenio, aleluya, para empezar el milenio, cuando el Señor Jesucristo baje, ahí en el capítulo 19 de Apocalipsis, atrapa a la bestia y al falso profeta y los echa vivos en el lago de fuego. Y ese es precisamente lo que dice el capítulo 27, versículo 1 de Isaías. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Aleluya, aleluya, aleluya. Es muy breve tiempo en el que Dios le permite. Si volvemos al capítulo 13, se le da autoridad para actuar solamente 42 meses, que son 3 años y medio. Solamente se le da el versículo 5. También se le dio boca que a 13:5, Apocalipsis, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Es decir, la bestia está bajo la autoridad del Todopoderoso, de nuestro Dios. Aleluya. Así que esta es nuestra victoria, nuestra fe. Nuestra fe es nuestra victoria. Nuestra fe ha vencido al mundo. Aleluya. Por eso Jesús dijo, así como yo he vencido, ustedes también van a vencer. Aleluya. Amén, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Y vamos entonces ahora a la segunda bestia. Ahí en el capítulo 13, versículo 11. Aleluya. Y dice, después vi otra bestia que subía de la tierra. Y esta bestia tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Como serpiente, dice en esta versión.
Aleluya. Vamos, la versión que está leyendo Amestel es la Biblia de Jerusalén. A ver, Amén. quiero que leas esta versión, Ames. ¿Lea el mismo versículo? Sí. Dice, vi luego otra bestia que surgía de la tierra y tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como una serpiente. Amén. Aquí se hablaba como dragón. ¿Qué quiere decir? ¿Los dragones hablan? No. Pero en el espíritu sí, los demonios hablan. Las serpientes hablan, no. Pero el espíritu de la serpiente sí habla, que fue la que habló con Eva. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros. Hablaba como dragón. Sí. Pero fíjate la imagen que trae esta bestia. Esta bestia no es espantosa. Es una bestia inofensiva. Aparentemente. Es semejante a un cordero. ¿Quién es el cordero de Dios que quitó el pecado del mundo? Jesucristo. Jesucristo. Entonces, esta viene representando a Jesucristo. Y aquí el papel más importante de esta bestia que sube de la tierra, acuérdense, la primera bestia representa a los gentiles de las muchas aguas. Bueno, esta que sube de la tierra, esta representa a Israel. La nación hebrea. La nación hebrea es el pueblo de la tierra. Amén. El pueblo hebreo, el pueblo judío, que es el pueblo de la tierra. Por eso la descendencia viene de Adán, que fue formado de la tierra, de Abraham, de Isaac, de Jacob, y viene toda la genealogía. Por eso es que a Israel, o el pueblo hebreo, se le llama el pueblo de la tierra. Y este representa a masculino. Pero un masculino transformado, y la bestia, no es el bestia, este es el cordero. Viene un masculino transformado por la bestia, por el dragón. Por eso es que habla como dragón. Viene con la apariencia del Mesías. Por eso Israel y Estados Unidos están trabajando a marchas forzadas. ¿Para qué? Para atraer al Mesías. Y no solamente Israel, el Medio Oriente, el pueblo árabe está esperando al Mesías. Así es. Porque los rabinos en Israel están diciendo que ya están platicando con el Mesías. Por eso es tan importante entender, este representa el masculino, pero este masculino no hace caso del amor de las mujeres. ¿Por qué? Porque viene por influencia del Satanás. El Señor lo reprenda en el nombre de Jesucristo. Por eso, la segunda bestia representa a Israel. Qué importante que nosotros nos demos cuenta. Ahora bien, la primera bestia actúa 42 meses. Y cuando viene la segunda bestia, que es precisamente el falso Mesías, el falso profeta, el falso Cristo, para que se manifieste esa bestia, se requiere que sea quitada del medio el Espíritu Santo, porque lo que lo detiene, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo dice, es el Espíritu Santo, y es precisamente en ese tiempo cuando sucederá el arrebatamiento. Hay un lapso de tiempo entre 45 días, entre un mes y medio, para que el arrebatamiento suceda y la resurrección se dé. Porque es bien importante que nosotros entendamos y conozcamos qué es esta bestia, porque de la primera bestia
se va a hacer una imagen. Este personaje dice, el versículo 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Hay un lapso de tiempo en que van a interactuar las dos bestias, pero inmediatamente después de 45 o 50 días va a dejar de ser la primera bestia. En presencia, dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, de la segunda bestia, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Y también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Haga de cuenta al profeta Elías. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandándoles a los moradores de la tierra que hagan imagen de la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Van a hacer una imagen de la bestia, y en todas las naciones y en todos los pueblos se van a hacer réplicas de esa imagen, y todo el mundo va a adorarla. ¿Por qué? Porque esta segunda bestia le va a infundir aliento a la imagen de piedra que se va a hacer en cada pueblo, en cada ciudad, en cada nación, para que la bestia hable, para que la imagen hable, perdón. Y la imagen es la que va a hacer que todos, chicos y grandes, la adoren, se postren, y el que se les ponga a la que no la adore, tendrá que morir. Y esa va a ser la orden de la marca. Ahorita la vacuna que viene no es la marca del 666. La vacuna es una preparación para debilitar la razón y debilitar el cerebro y los pensamientos para que la gente actúe en pos de la bestia. Por eso dice, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, y esclavos, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento dice, cuenta el número de la bestia, pues el número es número de hombre y su número es 666. Hermanos, paz de Cristo. Hay mucho que decir. Voy a decir un poco solamente, porque quiero que vayamos a la segunda bestia. ¿Quién es la segunda bestia? Y entender esto es lo más maravilloso, porque Dios no se le escapa nada, y cuán insondables son la sabiduría y los caminos de la sabiduría de Dios, y qué maravilloso es Dios. Cómo Dios puede hacer lo que Él quiera con su creación, y puede endurecer a unos y puede poner bestias para un tiempo determinado, y puede mantenerlas ahí en oculto. Por eso es importante que nosotros nos demos cuenta. ¿Qué año estamos viviendo nosotros? Si del Génesis hasta la venida del Señor Jesucristo, hasta la muerte fueron 4,000 años, y van 2,000 años, y si un día, 1,000 años es un día en el Señor, entonces hoy estamos iniciando el día de reposo, el séptimo. Entonces, y el 6 tipifica al hombre. Y precisamente en esta revolución tecnológica en el año 2000, precisamente que sale, es la entronización del hombre. Donde el hombre en la religión decidió ser Dios. Apostasía. Donde los gobiernos del mundo decidieron jugar a ser dioses en la política. Donde la economía del mundo decidió jugar a ser Dios
y donde la economía, la política y la religión decidieron tomar la cultura y hacerla a su modelo. Es el hombre entronizándose como hombre para ser Dios mismo. Es la misma Babel. Por eso les digo, esto no es nuevo, es más de lo mismo. El diablo no es creativo. El creador es el que lo hizo a él. Los creados tenemos límites. El Todopoderoso es Jesús. Aleluya. Amén. Por eso es importante. Es esa segunda bestia la que va a hacer un pacto con Israel. Y es a la mitad de la semana donde viene precisamente la ruptura del pacto. Y es donde viene la guerra. Aleluya. Por eso es importante. La primera bestia, que es del mar, representa al Leviatán, que representa a los gentiles. Es el Leviatán. Pero la segunda bestia, que es de la tierra y representa a Israel, es Behemoth. Y Job nos habla de él en el capítulo 40, versículo 15. Así es. ¿Lo? ¿En esta versión o lo quieres leer? Ok, léelo allí. Es bien importante. Apunte bien esa cita, por favor. Porque oro para que Dios le dé espíritu de sabiduría y de revelación en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Amén. Amén. 40:15. Dice, mira a Behemoth, criatura mía, como tú. Se alimenta de hierba como buey, mira su fuerza en sus riñones y los músculos del vientre su vigor. Atiesta su cola igual que un cedro, los nervios de sus muslos se entrelazan, tubos de bronce son sus vértebras, sus huesos como varas de hierro. Es la primera de las obras de Dios, su autor le procuró su espada. Ahí está. Mire qué tremendo. En la versículo, en la Biblia que nosotros tenemos, en la Reina Valera, dice de la siguiente manera: he aquí, ahora Behemoth, el cual hice como a ti. ¿Qué está diciéndole? Dios le está diciendo a Job Que tanto él como Como el mismo Behemoth son criaturas exacto. Esto es lo más maravilloso. del mismo nivel. O sea, son Para que él no le tenga temor, porque Behemoth representa al diablo, al Satanás. El Señor lo reprenda. El que pidió a Job. Y aquí se lo está presentando Dios a Job. Y le dice, he aquí ahora Behemoth, al cual hice como a ti. Yo soy el creador. Yo hice a Behemoth y también te hice a ti. Paz de Cristo. Y ahora en el versículo 19 le aclara y le dice, Él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a Él se acerque. ¿Quién? El único que puede hacer que alguien se acerque es Dios. Mira lo que dice esa versión. Dice, es la primera de las obras de Dios, su autor le procuró su espada. Es la primera de las obras de Dios. Su autor, Dios mismo le procuró su espada. ¿No hice yo al destruidor para destruir? ¿No dice eso el profeta Isaías? ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y al hijo de hombre que es como Enoc? ¿Ya te olvidaste de tu creador? Mira la roca de donde fuiste arrancado, la roca de la cantera. Mira a Abraham, cuando era uno solo lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. ¡Aleluya! Amén. ¿Por qué tenemos que tener temor de alguien creado igual que nosotros? Que está al servicio de Dios. Otra vez, más fuerte. Que está al servicio de Dios. Que está al servicio de Dios. Job 40:19.
está al servicio de Dios. Nosotros estamos para servir a Dios. Fíjate bien la diferencia. Nosotros voluntariamente le servimos, pero Él tiene que hacer lo que Dios le tiene permitido hacer, nada más. Amén. Aleluya. 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 Y no puede hacer más. Por eso le dijo, está bien, tócame, mira, actúa sobre Job, pero no le toques su alma. Aleluya. Por eso el Señor dijo, a los que son míos, nadie los arrebatará de mi mano. Aleluya. 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 Esta es la segunda bestia, Behemoth. Él es el principio de los caminos de Dios. Dios le dio una espada a él. Pero ahora, aquí hay sabiduría. De aquí vamos a partir para darnos cuenta de la sabiduría de Dios, de qué hermoso es el Señor para con sus hijos. Qué maravilloso es el Señor. Este Behemoth está entronizado. Es el que ahorita tiene cuernos de chivo y cara de chivo. Y está desnudo hasta la cintura y está sentado en un trono. En algunas partes de los Estados Unidos han levantado ya esas imágenes. Enfrente del Capitolio lo levantaron. Enfrente del Capitolio precisamente levantaron una imagen. Y ahí está. Ese es Behemoth. Esa es la segunda bestia. Pero todo el mundo habla del anticristo. Hay una razón por la cual todo el mundo habla del anticristo y nadie habla de la segunda bestia. Porque el Apocalipsis no habla de una bestia, habla de dos bestias y esta es la segunda bestia. Y esa bestia es la que era y no es. Está entronizada en algunos distritos de la iglesia. Ay Dios, sigan conmigo. Bien. Aquí habla bien importante. Mire, vuelve a leer esa versión, hija. ¿Desde el 15 o el 19? El 19. Es la primera de las obras de Dios. Su autor le procuró su espada. Es la primera de las obras de Dios. El que lo hizo con una espada. ¿Para qué? Para que le sirviera a Dios. Así es. Él no puede tocar a los hijos de Dios. Él usa su espada solamente para sus servidores, para castigar a los que a él le fallan, a los que a él se le rebelan. Por eso él es el príncipe de este mundo. Por eso él puede castigar a los que son suyos, pero no puede castigar a los hijos de Dios, porque la espada que él tiene es para su mismo juicio, para ellos. Amén. Así es, aleluya. Porque la espada del Señor, aleluya, es para nuestra salvación. Porque la palabra es como la espada de dos filos. Porque es la palabra, es la espada. Y mira, esta cita nos manda Génesis 3:24. Vamos a Génesis 3:24. Voy a leérselo yo en esta versión y Amestel lo va a leer en la otra versión. Y dice de la siguiente manera: cuando el hombre pecó, allí en el huerto de Edén, Dios lo echó fuera. Y el Señor dijo, bueno, ahora el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cerrémosle el camino, no sea que el hombre vuelva al huerto y coma del árbol de la vida y viva eternamente. Y echó fuera, el versículo 24, 3:24 dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines. Querubines. Una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Querubines.
¿Qué era el Satanás? El querubín protector. Y la espada. Él había estado en el huerto de Edén. Aleluya. Ahí en el capítulo 14 de Isaías y en el capítulo 28 podemos encontrar a quién se refiere precisamente ese querubín protector. Y vamos a leer ahora lo que dice esta versión. Dice, y habiendo expulsado al hombre, puso delante del jardín querubines y la llama de espada vibrante para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. ¿Qué nos enseña esto? En Job dice que Dios le asignó una espada. La misma cita nos lleva a entender que el mismo que estaba guardando para que el hombre no se regresara a tomar del árbol de la vida y viviera eternamente, era el mismo Behemoth. Así es. Aquí tengo Job, digo Enoch 60. Era el mismo Behemoth. Dios usando al mismo diablo para evitar que el hombre regrese y tome del árbol de la vida. Qué importante entender. El libro de Enoch nos enseña, ¿tú recuerdas el capítulo del libro de Enoch? Creo que es capítulo 60. Sí, aquí lo tengo. Léelo. Dice, el monstruo masculino se llama Behemoth, se posa sobre su pecho en el desierto inmenso llamado Dudaim, al oriente del jardín que habitan los elegidos y los justos, donde mi abuelo fue tomado, séptimo desde Adán, el primer hombre a quien el Señor de los espíritus creó. Aleluya. Fíjense bien. Vuélvelo a leer. Dice, el monstruo masculino se llama Behemoth. Otra. El monstruo masculino, la bestia masculina. La primera bestia que sale del agua era femenino. Este es masculino. Ahora sí, sigue. Se posa sobre su pecho en un desierto inmenso llamado Dudaim, al oriente. Amén. Dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines. Exactamente lo que dice lo está confirmando Moisés aquí en el Génesis. En el oriente puso el querubín y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahí mismo puso a Behemoth para que el hombre no regresara. Y el diablo cree que él es el que tiene el control. Y lo más glorioso, en el libro de Job, en el mismo versículo 19, dice que su autor le procuró su espada. Es la misma espada que habla el capítulo 3 de Génesis, que es la espada revolvente. Espada de fuego. Le procuró el fuego. Por eso es importante. Pero aquí hay algo más glorioso todavía, hermano. Mire, si vamos a Éxodo, esto nos lleva a Éxodo 25, 18. Éxodo 25, 18. Aleluya. Qué glorioso es nuestro Señor Jesucristo. Como todo lo dejó en la Escritura. Aleluya. Amén. ¿Lo leo? Déjame leer esto yo, sí. Aleluya. Habla del arca del testimonio. Y quiero leer un poco, voy a leer desde el 10 al 18 para darnos cuenta de cómo es que a Moisés se le mostró en una visión celestial cómo iba a ser y qué representaban cada una de las cosas. Eran representaciones, eran representativas.
Y versículo 10, 25:10, dice, harás también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2,5 codos, su anchura de 1,5 codos y su altura de 1,5 codos. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera. Y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor, y fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos a otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca y no se quitarán de ella, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré, y harás un propiciatorio de oro, cuya longitud será de 2,5 codos y su anchura de 1,5 codos. Y harás también 2 querubines, fíjate bien, 2 querubines de oro, labrados a martillos los harás, en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines con sus 2 extremos. Y los querubines se extenderán por encima de las alas, cubriendo con las alas el propiciatorio, cubriendo con las alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Aleluya. Eran la protección, eran la cobertura del testimonio que iba a estar dentro del arca, porque ahí iba a estar la presencia de Dios, y ahí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Ese era el punto en el que el hombre podía volver a encontrarse con Dios. Cuando en el principio puso a Behemoth precisamente para que el hombre no llegara, ahora Dios estaba bajando una figura celestial que representaba precisamente de nuevo el camino para poder hablar y encontrarse con Dios, aleluya, cubierto por las alas de los querubines, protegido por los querubines. Pero ahora ya no había espada, ahora tenían que entrar en santidad, porque habían usado un cuchillo para matar al cordero. Tenía que entrar santificado. Y mira lo que significa esto. Vamos, Amestel, en el nombre de Jesús. Cuando Jesús muere en la cruz y el velo del templo es rasgado de arriba hacia abajo, aleluya, el arca del pacto no está en ese lugar. El velo se rasga y el camino queda abierto para llegar al Padre. Entonces no hay más espada revolvente, no hay más querubín que pueda obstruir la entrada al lugar santo, a la presencia de Dios. Nosotros tenemos el acceso abierto a la presencia de Dios. Todo eso que obstruía y detenía nuestra entrada como seres humanos para volver al árbol de la vida, que es Jesucristo mismo, es quitado a través del sacrificio de Jesús en la cruz. La bestia que era ya no es. Entonces nosotros no tenemos por qué temer ni a la primera ni a la segunda bestia, porque el Señor Jesucristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Eso es lo más maravilloso. Esto es lo más glorioso. Aleluya. Porque todo el impedimento que había, que representa precisamente a Behemoth, al querubín protector, ahora fíjense bien, tenían que entrar a tener contacto el sumo sacerdote con la sangre del cordero. Y si él entraba con pecado, él caía muerto. Porque no puede el hombre acercarse con pecado. Por eso el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario
en el momento, les había estado diciendo que tenían más de 400 y 500 años sin la presencia del arca de la presencia, y entraban y salían con la sangre al lugar santísimo y no les pasaba nada, entraban en pecado. Por eso es que Dios decide irrumpir y bajar y hacerse hombre, y con su sacrificio, como no hay arca del pacto, el diablo tenía el control porque no había palabra de Dios. Entonces, en el momento que Jesús muere, el velo del templo se rasga. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta que ya la presencia de Dios no está allí. No es que Dios se meta, no es que el Espíritu de Cristo se meta al templo, sino que se rasga el velo y se rasga el cielo. Y se nos muestra un camino vivo al cielo directamente. Por eso es que la bestia que estaba obstruyendo para nosotros era y no es. Por eso es que la Escritura dice, y le adoraron a la bestia todos aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Aleluya. Aleluya. Porque Cristo fue inmolado en la fundación del mundo. Aleluya. Amén. Por eso Jesús dijo, Padre, glorifícame con aquella gloria tuya que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aleluya. Amén. Aleluya. Qué maravilloso es esto, hermanos. Por eso podemos regresarnos al capítulo 13 de Apocalipsis, aleluya, o al capítulo 17, aleluya, y es la condenación de la gran ramera. Y cuando Juan se asombra en el versículo 7, 17, 7, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es. Y está para subir del abismo. Aleluya. E ir a perdición. Y aquí es lo más maravilloso, hermano. ¿Qué podemos aprender de esto? Cuando Dios le dice a Job, he aquí, vemos el cual yo hice como a ti. Y en el versículo 19 de Job 40:19, mira qué hermoso es esto. ¿Qué dice allí? Él es la primera de las obras de Dios, su autor le procuró su espada. Dios lo hizo para que le sirviera. Y aquí es algo bien importante. El diablo creyó que él tenía el control. Dios lo engañó. Dios le jugó el dedo en la boca. Y pensó que tenía el control y pensó que él podía matar a que él quería. No, nunca pudo eliminar la descendencia. Por eso tenemos las genealogías allí. Por eso nunca le pudo hacer nada a Abraham. Si tú supieras todo lo que pasó a Abraham, cómo tuvo que enfrentarse contra el mismo infierno y cómo Dios lo sacó de ahí de Ur de los Caldeos, te darías cuenta que el diablo nunca ha podido y nunca va a vencer a los hijos de Dios. Por eso es importante que nos demos cuenta. En este que dice, y los vencía. ¿Por qué? Porque ya venció a muchos. Ya muchos están entregados al nuevo orden mundial. Y aquí es bien importante. La bestia dice 8. La bestia que has visto era y no es. Por eso, el versículo 11 habla de la bestia que era y no es. Y nosotros podemos saber quién es. Paz de Cristo. Pero en el mismo versículo 8 dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es, y para ellos será. Pero para ti y para mí no es. Puedes alabar al Señor. Puedes regocijarte. Aleluya.
Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Alabamos tu nombre, Señor. que tu palabra no vuelva vacía, Señor. Glorificamos tu nombre. Aleluya. Exaltamos tu nombre. Porque tu palabra nos hace libre. Y que tu remanente entienda, Señor, y sea libre, Señor. Porque la bestia era y no es. Aleluya. Pero para aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, ya de la fundación del mundo, para ellos será. Para aquellos que rechazaron el Evangelio. Para aquellos que rechazaron a Cristo. Te alabamos, Señor. Para aquellos que decidieron vivir en su propia razón y en sus propios gustos. Y para aquellos que estando en el camino de Dios le dieron la espalda al Señor. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Y vivieron del Evangelio. Y se enriquecieron del Evangelio. Padre, glorifica tu nombre. Y desata, Señor, espíritu de sabiduría y espíritu de conocimiento. Para que Aleluya. los que aún siguen endurecidos puedan arrepentirse, Padre, y se vuelvan a ti. Y tú los perdones, Padre. En el nombre de Ten misericordia, Señor, de tu pueblo. Ten misericordia de la apostasía, de los apóstatas, Señor, que reconozcan su apostasía y se vuelvan a ti. En el nombre de Jesucristo. Cúbrenos, Señor, con tu sangre preciosa. Cubre al remanente. Cubrimos al remanente. Que fluya espíritu de sabiduría. Que fluya espíritu de entendimiento. Que tu temor se perfeccione. Que tu santidad se perfeccione. En el poderoso nombre de Jesucristo. Aleluya. El Señor Jesucristo te bendiga y te guarde. Y haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia. El Señor Jesucristo alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Despide. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde y mantengámonos firmes, unidos en oración y en la palabra del Señor. Amén. Dios les Amén. bendiga. Aleluya. El día de mañana vamos a transmitir a las 3 de la tarde con el favor de Dios. Tenga lista su botella de aceite. Espero que haya ayunado a estos días y mañana entregamos, ungimos y entregamos el ayuno para cobertura en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Dios los bendiga y los guarde en el nombre de Jesús.